y me habló y me juró diciendo, ¿qué hizo Dios con Abraham? Le habló y ¿qué más? Y le juró. ¿Qué le juró? Tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mí, para mi hijo. Dios se le presenta a Abraham y le da una promesa acompañada de juramento. ¿Y cuál era la promesa para Abraham? Que iban a heredar la tierra, ¿cierto? La tierra no era, Pablo dice que no era la tierra prometida porque Abraham estuvo ahí en esa tierra viviendo como forastero, que él tenía sus ojos puestos en la tierra celestial, que su ciudadanía era en el cielo, y que él esperaba era esa promesa. La promesa era esta tierra renovada, ¿cierto? Y con todos los redimidos. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham. Para que Abraham pudiera creer eso, Dios le antepone un juramento. Ahora, en Juan 10, él está por cumplir esa promesa. La promesa de la instauración de su reino aquí en la tierra. Y por eso él antepone nuevamente juramento. El compromiso que adquirí con la raza humana. Las promesas que le hice a Abraham están a punto de cumplirse. Y otra vez vengo y antepongo juramento. Y digo que el tiempo está como. Que el tiempo para el cumplimiento de esas promesas no será más. O sea, usted no tiene que esperar más tiempo. Lo que yo prometí a Abraham, lo voy a cumplir. Y ya es un hecho. Ya no tienen que esperar más. Algunas versiones, por ejemplo, traducen el plazo se ha cumplido. Traducen algunas versiones. O sea, ya se terminó el tiempo profético, ya se cumplió. Sí, con respecto a Abraham, Hebreo 11 habla sobre eso, ¿no? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, por herederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exactamente. Este es el soporte de lo que hemos visto. Abraham tenía sus ojos puestos, era en la Nueva Jerusalén, la celestial. Veamos, por ejemplo, Hechos 6:13. Hechos capítulo 6, versículo 13. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, perdón, esa cita está mal. Esa cita no está bien. Daniel 12:7. Daniel 12:7 ya lo hemos leído, ¿no? Pero vamos a recordarlo. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En Daniel, él está dando un tiempo, pero en Juan dice que no habrá más tiempo, o sea que el plazo se ha cumplido. Para Juan, que es en representación nuestra, es el pueblo escatológico, no necesitamos esperar más tiempo, porque el tiempo ya se cumplió.
Ahora vamos a ver qué significa ese tiempo. Fíjese que con respecto a lo que está diciendo, de hecho, la gran mayoría de profetas, patriarcas, todos ellos pedían ese tiempo porque era que ellos no lo habían entendido de más, y lo que lo entendieron fueron pecados. Por eso era que siempre estaban pidiendo tiempo, para ver el cumplimiento de todo lo que ellos esperaban, que era la venida del Mesías como tal, la ciudad. Y fíjense que ahí ya, ahí corte, le dice, ya no hay más tiempo. Ya con esto es lo último que, de aquí en adelante no hay más tiempo profético. Exactamente. Ya más otro tiempo, porque eso no va a ser. Uh-huh. No va a pasar. Vamos a analizar a qué tiempo se refiere. Ustedes dirán, bueno, ¿será el tiempo de la venida de Cristo? ¿O será el tiempo del juicio? ¿O qué será? ¿A qué tiempo se refiere que ya no es más? Que el tiempo no sería más. En griego es chronos ou ketiestai, o sea, que el tiempo no más será. Ese es en griego. O sea, que el plazo se ha cumplido. Los adventistas del séptimo día en general han entendido que estas palabras describen particularmente el mensaje proclamado en los años 40 al 44 por Guillermo Miller y otros, en relación con el fin de la profecía de los 2300 días. Perdón. No hay ningún otro periodo profético que se extienda más allá de 1844. Comentario bíblico adventista. Esta es la interpretación oficial que hace el movimiento adventista, y es que cuando dice que el tiempo no será más, o que el tiempo se ha cumplido, quiere decir que profecía de tiempo no va más allá de 1844, porque ese plazo se cumplió para esa fecha. Esa es la interpretación, y de ahí en adelante no va a haber más tiempo profético. ¿Qué pasó en 1844? Se cumplió una profecía, que era el cual el santuario iba a ser purificado. Estaba estaba bien interpretada, pero no estaba bien comprendida de qué se trataba. Sí. Y tiempo profético más allá del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario, ¿no hay más? No, pero ese tiempo como tal, hasta ahí estaba bien. Porque ya no iba a haber, después de eso, de la purificación del santuario, lo que venía ya era lo que se iba a hacer en el juicio y todo lo demás, pero ya de ahí no iba a haber más tiempo con relación a esa profecía. Exacto, con relación a esa profecía. Si entendemos esto, si logramos entender esto, podemos primero ser mejores personas en Cristo, porque vamos a vivir conscientes de que estamos viviendo tiempo extra y que Cristo es inminente, que ya viene. En otras palabras, que el santuario terminará de ser purificado, que no es otra cosa que el fin del juicio. En 1844, ¿qué fue lo que empezó? La purificación del santuario. Y por eso el conteo del tiempo profético como que se para ahí, porque estamos en el día de expiación. Jesús está haciendo esa obra desde 1844 y no ha habido otro movimiento en el santuario que el de Cristo en el Santísimo, ministrando y purificando el lugar santísimo. Pero cuando Él salga del Santísimo, el reloj profético se va a volver a activar. ¿Y cómo se va a activar? Pues lo que pasa es que el día de expiación no hay otro acontecimiento en el santuario que siga el día de expiación, que es cuando Él termine de purificar el santuario,
¿qué acontecimiento sigue? La venida de Cristo, ¿cierto? Es el último acontecimiento. Así que no necesita profetizar más tiempo porque no hay más acontecimiento. Lo que sigue es la venida de Cristo. O sea, Él termina de expiar el santuario y viene a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Daniel se le dice, sella, en Daniel 12, sella, porque esto no es para ti, es para el tiempo del fin. Lo que está diciendo es que se le iba a revelar para el tiempo del fin el inicio del día de expiación, pero que también se iba a revelar el término de ese día. O sea, Jesús iba a empezar a purificar el santuario en 1844, pero nosotros necesitamos saber cuándo va a terminar, porque es necesario conocer la venida de Cristo, y para conocer la venida de Cristo primero tiene que terminar la purificación del santuario, y es lo que aparece descrito en Daniel 12, lo que hemos estudiado. ¿Se acuerdan que hemos estudiado de Daniel 12, no? Que nos habla de unos tiempos que no van más allá del acontecimiento de 1844, porque me está hablando es del mismo acontecimiento que es el día de expiación. Ahora me va a decir es cuándo es que va a terminar el día de expiación, porque me está diciendo claramente que, vamos a Daniel 12 para que recordemos esa cita. Versículo 11, Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado la continuidad, a fin de establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿En qué términos me está hablando en esa profecía? En términos de santuario. Porque ¿qué es la continuidad? Es la mediación de Cristo. Cuando sea quitada, quiere decir que ya no va a mediar más porque se acabó el juicio. Y lo relaciona con la abominación desoladora. La abominación desoladora sabemos todos que es el día, la ley dominical. O sea que aquí me está hablando que me va a dar luz, que nos dio luz en 1844 para el inicio del día de expiación, pero que también nos va a dar luz para mostrarnos cuándo va a terminar el día de expiación. Y está amarrado con la última abominación desoladora que va a ser la ley dominical. Exactamente. Entonces hay que entender que cuando él dice el tiempo no será más, el plazo se ha cumplido, yo puedo entenderlo como que entró al lugar santísimo, que se dio el tiempo en 1844 para que Jesús entrara al lugar santísimo, pero también en esos 7 truenos que dice el Señor, séllalos, significa que no se va a poder entender todavía, o en la época de 1844 no se iba a entender, primero, que era la purificación del santuario, que no se entendió, por eso el gran chasco, pero que después se pudo comprender. Pero desde 1844 hasta nuestros días, no se ha podido entender Daniel 12, completamente. No se ha podido entender, entonces lo que Dios dice aquí, que el plazo se ha cumplido, también tiene que ver con el fin del día de expiación, cuando Cristo vaya a terminar de expiar el santuario. ¿Están comprendiendo? Dios no nos va a dejar sin revelación. Y Daniel 12 lo hemos estudiado y lo hemos interpretado. Es la última profecía que está ligada con la abominación desoladora, que hay una cadena, que hay un eslabón ahí, y ese eslabón cuando se dé, desatará el cumplimiento profético, y es la ley dominical.
Cuando se dé la ley dominical, recuerden que nos daremos cuenta que el Santísimo fue purificado. O sea que se acabó el juicio de los adoradores del Santísimo. Y empieza todavía misericordia para los del Santo, pero con un corto tiempo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora vamos a ver la gráfica para que lo recordemos. Pero lo que está diciendo el ángel es, el tiempo no será más. Ese tiempo tiene que ver con el fin del día de expiación. Para el santuario terrenal era un día. O sea, ahí termina todo lo que ya viene. Por eso el tiempo no hay nada. O sea, se acabó el tiempo del juicio. Sí. Para, pues ya él pasa al lugar, se devuelve del lugar santísimo. Y que se cumplió el tiempo que Daniel preguntaba, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y entonces en Juan 10 dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, es ahora. Pero entonces nosotros ya lo sabemos porque a la luz de lo que hemos venido estudiando ya nosotros hemos venido comprendiendo exactamente el tiempo. Sí. O sea, yo vivo convencido de eso. Por eso, o sea, porque es que lo que hemos venido estudiando tiene asentamiento bíblico y el espíritu y profecía, o sea, está tan claro de que qué más esperado, o sea, qué otro tiempo podemos agregarle a eso. O sea, el tiempo de la salida de Cristo del santuario celestial, del lugar santísimo hacia el santo, ya nosotros sabemos que se inicia con la ley dominical. Lo que pasa es que no podemos ponerle, decir que puede ser en el 2015, 16, 17 o algo como ese. Puede ser este año, como puede que sea más adelante. Pero pues ya nosotros sabemos de que al momento ya tenemos un derrotero que es el momento de la ley dominical, ya sabemos de que Se acabó. qué acontecimiento se está dando, que inicia, que, o sea, ya nosotros sabemos cronológicamente. Y empiezan los 3 años y medio de persecución. Eso. Daniel 12 se desarrolla, se desenlaza de manera clara cuando ya tengamos un tiempo que se haya dado la abominación desoladora. ¿Ya? Porque entonces los tiempos de Daniel 12 ya nos quedan claros y no es sino hacer cuentas. Por eso dice el ángel, el tiempo se ha cumplido, el libro está abierto, ¿cierto? Y ya con la revelación, dando la revelación a sus hijos, los hijos no van a estar en tinieblas, sino que van a conocer el fin de los tiempos, hasta el momento del retorno de Cristo, al fin de los días. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no hay ningún otro periodo profético que se extienda más allá de 1844? Ya lo entendemos qué es lo que se quiere decir, ¿no? La Iglesia Adventista dice una posición, y es que no se pueden hacer cómputos y que Daniel 12 ya se cumplió en la historia. ¿Ya? Eso es la teología adventista. Pero nosotros creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, que Daniel 12 tiene un cumplimiento también para nuestro tiempo escatológico, porque ya vimos que todo Daniel 12 es escatológico. Ahora, miremos lo del tiempo profético. Ya vimos que la respuesta con juramento a Daniel es una respuesta a una pregunta de tiempo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y Daniel dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel primero pregunta y luego pregunta a Daniel. Y es similar a en el capítulo 8, versículo 13, que dice de Daniel, ¿no? Daniel 8:13, que también hay una pregunta de tiempo. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? Este es otra vez Gabriel. ¿Hasta cuándo durará la visión de la continuidad y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Si nosotros queremos interpretar estas profecías, tenemos que entender el santuario, porque todas las profecías es de acuerdo a la luz del santuario. ¿Hasta cuándo? Es otra pregunta de tiempo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Juan 10 tenemos que analizarlo a la luz del santuario, porque tenemos, Apocalipsis 10, porque tenemos Apocalipsis 8, las trompetas, una introducción donde dice que el ángel sale al altar del incienso, toma el incienso y lo lanza ¿a dónde? A la tierra, ¿cierto? Ese acto, nosotros sabemos que ¿qué significa? Significa que se acabó el juicio del Santísimo y va a empezar el juicio del Santo. Al salir al altar, se va a iniciar el juicio de los santos. Y es el momento previo a las trompetas. O sea que cuando empiecen a caer las trompetas a la tierra, se ha terminado el juicio del Santísimo. Los hijos de Dios han sido sellados, los 144,000. Y cuando llegamos a Juan 10, que es un paréntesis de las trompetas, entonces tenemos que seguir en el panorama del santuario. Y el panorama del santuario en Juan 10 es que el Señor va a mostrar el tiempo en que el santuario terminará de ser purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dios mostró el tiempo del inicio de la purificación del santuario, que fue en 1844, pero Dios también nos va a mostrar el tiempo en que va a finalizar ese ministerio, ese día de expiación. Esto es lo que conocemos, 1844, el principio del Kipur. El Kipur es el nombre en hebreo de la purificación del santuario. El día del Kipur. 2300 tardes y mañanas, lo hemos estudiado, nosotros no sabemos esta profecía de memoria, empezó en el año 457 a.C., el decreto de Artajerjes para reconstruir a Jerusalén, hasta el año 34 que se cumplen las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo judío, y quedaron 1800 años, 1810, ¿no? Que nos lleva a 1844, el día que Cristo entró al lugar santísimo. Eso lo tenemos claro. Hermano, fíjese que en cuanto a la profecía es clara y si nosotros logramos entender de qué se trataba la purificación del santuario y todo lo del santuario, podremos entender de que a partir del momento en que se inicia la purificación del santuario sigue otros pasos. O sea, hay otros pasos que hacer hasta llegar a esa cena, que es dentro de ese mismo escenario. De expiación. No se sale de otro contexto, sino hay unos pasos que es el inicio y el término, pero dentro de la misma purificación que se hace. Exacto. El día de expiación termina cuando son puestos los pecados sobre Azazel. Ahí terminaba el día de expiación. Y es una figura y sombra de lo verdadero. O sea que estamos en el desarrollo de ese ministerio. Sí, 1810, quedó mal ahí. 1810 años quedan a 1844. Inicio de la purificación del santuario. Yo no puedo decir que de aquí para allá ya no haya más revelación, ya no haya más interpretación profética. Porque, como dice el hermano Valle, de aquí para allá falta el proceso de terminar la purificación del santuario en el lugar santísimo, luego al lugar santo, después de que se dé la ley dominical. Cuando esté en vigencia la ley dominical, lo que Cristo estará haciendo es purificando el lugar santo, o sea, desarrollando el juicio de aquellos que nunca entraron al Santísimo, pero que ahora con el arca abierta, con el velo abierto y viéndose el arca, la ley de Dios, el pueblo que está en el santo va a ser juzgado por la ley
y muchos van a aceptar el sábado como día de guardar. Eso va a suceder después de que Cristo salga del lugar santísimo y se dé una ley dominical. Y luego de que se desarrolla el juicio del lugar santo, se cierra el tiempo de gracia para la humanidad, y entonces ahí sí Cristo va a venir por segunda vez a la tierra. Los pecados de los hijos de Dios serán puestos sobre Azazel y Él vendrá por sus hijos. Eso es lo que hace falta, ¿no? Dios nos ha dado la revelación en Daniel 12 de esos tiempos. Este fue el inicio del Kipur y este es el fin del Kipur. O sea, el fin del día de expiación. Cuando se dé la ley dominical, todas estas cosas se empezarán a cumplir. Se dará la ley dominical en 3 fases y entonces a partir de aquí, 1290 días después, se terminará el tiempo de gracia, ¿cierto? Al final de esos 1290 días. Y a partir de la ley dominical, en su fase de persecución, por 1260 días, 3 años y medio, al final de ese tiempo, Cristo vendrá a la tierra a rescatar a sus hijos. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, contando desde la primera fase de la ley dominical hasta la venida de Cristo. Y aquí hay un tiempo que es el tiempo de los 2 testigos, que son 3 días y medio, que estarán muertos, pero que al final serán resucitados, que lo analizamos la clase pasada. ¿Tienen alguna pregunta sobre este esquema? Sí. Y 30 días después es universal. Universal. Y acá es la tercera fase, que es la del decreto de muerte, que antes de que inicie vigencia, Cristo vendrá a rescatar a sus hijos. Que la ley dominical se tiene que presentar para ser probado a su pueblo. Es decir, en su primera fase no deberían de estar sellados todavía. Lo entiendo yo así, en eventos de los últimos días. Es decir, se da la ley dominical y después que pasen por esa persecución de la ley dominical es que son sellados. Ella da a entender como algo así. Sí. En eventos de los últimos días. Sí, ella también dice que en la ley dominical todavía hay tiempo de gracia. Pero hay que entender las 2 fases del juicio. Porque ella también dice que se cierra la puerta primero para unos, pero sigue abierta para otros. Entonces, aquí hay ley dominical y todavía hay tiempo de gracia. Y la ley dominical será un instrumento de prueba para aquellos que están en el lugar santo. Pero ¿quiénes son los que van a predicar este mensaje con poder? Los que ya tienen que haber sido sellados. El fuerte pregón. Pero ella dice que cuando se dé la ley dominical, muchos de sus hijos van a ser probados. O sea, Sí. sí, pero ella habla del pueblo que conoce el mensaje y dice que unos, bueno, van a levantar el estandarte y los otros, muchos lo van a dejar. No, hay que mirar bien la cita porque ella dice que ¿dónde está el pueblo de Dios? La mayoría del pueblo de Dios. En las iglesias protestantes. Ahí está la mayoría del pueblo de Dios. Los 144,000 son sellados anticipadamente, porque si no son sellados antes del fuerte pregón, no van a ser el instrumento que va a proclamar el mensaje. Y serían muertos, las matarían, ¿quién llevaría el mensaje? Sí. Y esos 144,000 son los adoradores del lugar santísimo, o sea, los que tienen la verdad presente.
Uno que está en el lugar santo, que no tiene la verdad presente, que no sabe nada del santuario, que no sabe nada del inicio del juicio, no puede proclamar esta verdad. Él va a recibir esa luz, no la tiene. Tiene que ser alguien que tiene la luz, que la recibe y que va a ser un propagador de esa luz, ¿no? De lo contrario, no está incapacitado. Y para eso tiene que ser sellado primeramente, porque es que él se va a enfrentar al mundo entero, en contra. Se va a enfrentar a todo el mundo, a los tres poderes unidos, al ecumenismo, ¿cierto? A las leyes del mundo, para poder propagar ese mensaje con poder. Mire, hermano, que ahora con la polémica que hubo de la adopción por parte de las parejas gays, salieron muchas personas a hablar, y le cuento que con unos fundamentos que uno dice que lo ponen a tambalear a uno, y con muy bien hablados, pues. Y yo decía, utilizando la Biblia en algunos momentos, y yo decía, a veces uno no tiene todavía todos esos fundamentos como tan tenaces para uno enfrentarse a ese tipo de personas, hermano, porque son muy cultas, nadie lo niega. Sí. Y convencen a cualquiera, pues. Claro. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque tengo que tener una sabiduría sobrehumana. Sí. O sea que este fin de tiempo de gracia es para los que no están en el Santísimo. Fin del tiempo de gracia para toda la humanidad, o sea, para los del Santo. Fin del tiempo de gracia para el Santísimo. La primera fase de ley dominical. Cuando ya se dé una ley dominical en Estados Unidos, hemos tenido que haber sido sellados. El Espíritu Santo será derramado sobre su pueblo. Porque ¿qué pasa con la ley dominical? ¿Cuándo se da la ley dominical? ¿Por qué no se ha dado? Porque los vientos están retenidos. ¿Y por qué los vientos están retenidos? ¿Recuerdan Apocalipsis 7? Los vientos están siendo retenidos hasta que seamos sellados los hijos de Dios. Una vez que sean sellados, se da la orden, suelten los vientos. Ese soltar de vientos implica la ley dominical. Dios no lo ha permitido todavía porque está esperando que usted y yo nos preparemos, formemos parte de esos 144,000. Si yo no soy receptible a ese mensaje, a ese llamado que Dios me hace, que me quiere usar como soldado en medio del tiempo de angustia, Él no me va a esperar la eternidad. Y la orden se va a dar, suelten los vientos. O sea, todo lo que Satanás tenga planeado y que está retenido porque no lo he permitido, hágalo. ¿Cierto? Fíjense que con respecto a la ley dominical en Estados Unidos, las leyes tienen unos procesos, no pasan por Senado, Cámara y luego la plenaria.